Cinéfilos, uno de los misterios que han abordado gran parte de la farándula en mitos y rumores a través del tiempo en México son aquellos relacionados al grupo que estelarizó la aclamada serie El Chavo del Ocho. Para sorpresa de muchos, incluyéndome, este afamado show que aún repercute en nuestros corazones y la nostalgia de la mayoría de los mexicanos, inició como un sketch en el año 1971 y terminó en 1973. Más aún así, comenzó a transmitirse como una serie independiente el 26 de febrero de 1973 y finalizó sus transmisiones el 7 de enero de 1980, dando un total de tan solo 9 añitos de episodios. Que más allá de ser momentos divertidísimos con humor blanco en la televisión mexicana, me parece fascinante cómo una serie tan vieja sigue dando de qué hablar hasta la actualidad. Reconocido como uno de los programas más exitosos y emblemáticos de la televisión hispanoamericana, El Chavo del Ocho gira en torno a las experiencias de un grupo de vecinos que viven en una humilde vecindad. Su personaje principal, el Chavo, protagoniza diversas travesuras junto a sus amigos, generando cómicos malentendidos y conflictos entre los habitantes del lugar. El origen del programa se remonta a un sketch creado por Roberto Gómez Bolaños, en el que un niño pobre de 8 años discute con un vendedor de globos en un parque. Esta escena fue transmitida por primera vez el 20 de junio de 1971. A partir de ahí, se dio prioridad al desarrollo de personajes con personalidades bien definidas. Aunque los protagonistas eran adultos interpretando a niños, Gómez Bolaños concibió el programa pensando en un público adulto más que infantil. El reparto principal incluyó a Roberto Gómez Bolaños como el Chavo, Ramón Valdés como Don Ramón, Carlos Villagrán como Kiko, María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina, Florinda Mesa como Doña Florinda, Rubén Aguirre como el Profesor Girafales, Angelina Fernández como Doña Clotilde y Edgar Vivar como el Señor Barriga o Ñoño. La producción y dirección estuvieron a cargo de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa. El impacto del programa fue inmediato. Para 1973 ya era transmitido en múltiples países de Hispanoamérica y obtenía altos niveles de audiencia. En 1975 se estimaba que más de 350 millones de personas veían el programa semanalmente. Su popularidad llevó al elenco a realizar giras internacionales con espectáculos en vivo. Sin embargo, en 1978, Carlos Villagrán se retiró debido a desacuerdos con Gómez Bolaños sobre la autoría de Kiko. Al año siguiente, Ramón Valdés también dejó el programa, aunque más adelante regresó. La última emisión del Chavo del Ocho como programa independiente ocurrió el 7 de enero de 1980, aunque continuó como parte del programa Chespirito hasta el 12 de junio de 1992. Según su creador, el éxito internacional de la serie fue facilitado por la aceptación previa del Chapulín Colorado. Aunque finalizó en 1992, El Chavo del Ocho ha seguido transmitiéndose sin interrupción en varios países, y para 2011 se tenía registro de que aún formaba parte de la programación regular en al menos 20 naciones. En 2006 se lanzó El Chavo Animado, una adaptación de formato de animación producida también por Televisa, cuyo éxito ha sido comparable al de la serie original. Esto permitió que la franquicia creciera considerablemente en términos de mercadotecnia y productos comerciales, siendo considerada por Televisa como una de sus marcas más rentables. Entre los productos derivados destacan el libro del diario del Chavo del Ocho, publicado en 1995 y escrito por Gómez Bolaños, un musical titulado El Chavo Animado, Show en Vivo, estrenado en 2010, un videojuego para la consola Wii, estrenado en 2012, y diversas publicaciones de aplicaciones para móviles y redes sociales. En lo que respecta a la crítica, las primeras emisiones del programa fueron recibidas de manera predominantemente negativa. Se le acusó de ser vulgar, bobo e insulso, enajenante y no recomendable. La violencia explícita a través de insultos y golpes entre personajes fue uno de los elementos que más controversia generó. Sin embargo, algunos medios reconocieron como aspecto positivo el uso de situaciones comunes y universales con la que el público, sin importar su edad o nacionalidad, podía sentirse identificado. Gracias a esto, El Chavo del Ocho se ha consolidado como uno de los programas más icónicos y exitosos de la televisión en español. Pero, ¿esta nueva serie realmente retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños o solamente es otra más del montón, donde se enaltece a la figura de la que se está hablando sin mostrar sus efectos y errores a través de su historia? En mi perspectiva, puedo decir que esta serie se encuentra en un punto medio, ya que la serie Chespirito, sin querer queriendo, es una serie de televisión biográfica mexicana creada por Roberto Gómez Fernández, quien es el hijo de Chespirito. La serie tuvo su estreno el 5 de junio de 2025 en el servicio de streaming Max, y a la fecha en la que publico este video solamente se han estrenado 2 episodios.
En estos dos episodios podemos ver cómo Roberto Gómez Fernández, inspirándose en el libro biográfico de su padre, Gómez Bolaños, Sin querer queriendo, Memorias, publicado en 2006 en México, realiza un retrato a través de diferentes épocas de la vida de su padre para llegar a la realización y consolidación que tuvieron los personajes creados por Chespirito a partir de la década de los 70s. Aún así, no todo es color de rosa en esta serie, ya que más allá de mostrarnos la grandeza, inteligencia, creatividad y astucia que tuvo Chespirito para convertirse en la figura que recordamos hoy en día, la serie también se encarga de mostrarnos el lado más oscuro de este señor. Ya que Roberto Gómez Bolaños contrajo matrimonio en 1956 con la argentina Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. Sin embargo, hacia 1972 comenzó a cortejar a Florinda Mesa, su compañera en El Chavo del Ocho, con quien inició una relación extramarital formal en octubre de 1977. Esto está muy bien ejemplificado dentro de la serie, ya que aquí se nos da pinceladas de la misma situación que sucedió en la vida real, pero esta vez cambiaremos el nombre de la señora Mesa por Margarita Ruiz. Esta situación de infidelidad y divorcio derivó en el divorcio de Chespirito con Graciela Fernández en 1989. Después de convivir durante 27 años, Gómez Bolaños y Florinda Mesa contrajeron matrimonio en 2004. La pareja no tuvo hijos, ya que él se había sometido a una vasectomía antes de conocerla. Sin embargo, el escándalo de cómo surgió esta famada pareja jamás pudo ser borrado del subconsciente colectivo de todos. Esto repercute en que mientras se estaba desarrollando la serie Sin querer queriendo, y aún ahora que se encuentra en emisión, existan diferencias entre el hijo de Chespirito y Florinda Mesa, quien, siendo viuda de Roberto Gómez Bolaños, manifestó su intención de emprender acciones legales contra los productores de la serie, alegando que se estaba haciendo uso de su imagen e información personal sin su consentimiento. Además, expresó su preocupación al haber escuchado que su representación en dicha producción sería ofensiva, algo con lo que no estaba de acuerdo. A pesar de esto, Mesa aclaró en una carta abierta que no se oponía a la realización de la serie y expresó su deseo de que se llegara a una solución adecuada. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo. En la serie, el personaje basado en ella sería renombrado como Margarita Ruiz. Del mismo modo, el actor Carlos Villagrán, quien tuvo conflictos con Gómez Bolaños, también fue representado bajo el nombre ficticio de Marcos Barragán, el cual está también magníficamente interpretado por el actor Juan Lecanda, haciendo una representación de los inicios del conflicto que Carlos Villagrán tuvo en contra de Roberto Gómez Bolaños por aquellos años. No es de extrañarse que la señora Florinda Mesa se encuentre preocupada de cómo quedará de manchada su imagen, ya que, aun cuando se llame Margarita Ruiz en la serie, todos sabemos a quién se le representa. Y cabe resaltar que se presume que esa actriz tuvo un romance en primera instancia con Carlos Villagrán, para después verse comprometida con el director del Chavo del Ocho, el señor Enrique Segoviano, al cual de igual manera cambian el nombre en la serie para asignarle el nombre de Mariano. Y mientras estaba comprometida con el director, fue que inició su romance con Chespirito. Esto, por supuesto, a mi opinión, es un movimiento astuto por parte de Roberto Gómez Fernández, ya que al exponer la vida de su padre, la persona que separó del matrimonio de sus padres, o sea, Margarita Ruiz, no quedaría también parada bajo esta situación. Más aún así, si contamos los conflictos que Roberto Gómez Bolaños tuvo por su matrimonio y los problemas que surgieron por Carlos Villagrán y el personaje de Kiko, estos no terminan siendo más que la punta del iceberg entre polémicas y controversias por los actos y decisiones que Chespirito tomó toda su vida como figura pública, que de seguro no aparecerán ni de chiste dentro de esta serie, ya que de ser que se relataran estos problemas, la serie, sin querer queriendo, no duraría 8 episodios como está previsto, sino muchísimas temporadas más. Entre las controversias en las que Chespirito se vio envuelto se encuentran las siguientes. Número 1. Apoyo pro vida. En abril de 2007, Roberto Gómez Bolaños se sumó a las manifestaciones de grupos conservadores y católicos que se oponían a la despenalización del aborto en Ciudad de México. Estos colectivos defendían que dicha práctica continuara considerándose un delito, en contraste con la postura de la Asamblea Legislativa, que promovía su legalización durante las primeras 12 semanas de embarazo. Gómez Bolaños apoyó esta causa participando en campañas televisivas contrarias a la nueva legislación. Número 2. Punto de vista político. Ante la pregunta de quién había sido el mejor presidente de México, Chespirito respondió: Gustavo Díaz Ordaz en algunas cosas y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería. Antes del 68 fue el mejor presidente, y si vemos los números de la inflación que tuvo México, se justifica. Luego, Salinas de Gortari, aunque no había ganado, pero fue inteligentísimo, y con Fox pasa lo mismo. Sus cifras son mejores después de Díaz Ordaz para acá. Ahora, la respuesta más acertada que puedo dar es ninguna.
Esa fue su respuesta. Y durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006, Roberto Gómez Bolaños mostró su respaldo al Partido Acción Nacional, PAN, al participar en anuncios televisivos que promovían sus campañas electorales. En 2006, también dirigió una carta a Andrés Manuel López Obrador, a quien entonces era candidato presidencial, en la que le solicitaba evitar generar divisiones en el pueblo mexicano. Número 3. Acusaciones de apoyo a dictaduras. En 1977, Roberto Gómez Bolaños y el elenco del Chavo del Ocho realizaron una gira por Chile durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Uno de los momentos más destacados fue su presentación en el Estadio Nacional de Santiago, donde lograron reunir a una audiencia récord de 80,000 personas. Sin embargo, su actuación en ese lugar generó críticas por parte de la prensa mexicana, ya que el estadio había sido utilizado anteriormente como un campo de concentración. Mientras tanto, Gómez Bolaños abordó esta controversia hasta el año 2005 en su autobiografía Sin Querer Queriendo. Allí explicó que ninguno de los actores estaba al tanto del pasado del estadio y que, incluso de haberlo sabido, habrían actuado de todas formas. Argumentó que, siguiendo esa lógica, tampoco deberían realizarse presentaciones en lugares como el Zócalo, donde ocurrieron hechos trágicos durante la llamada de escena trágica. Además, expresó su alegría por aquella presentación y recordó con emoción la ovación del público y las vueltas olímpicas que dieron en el estadio. Pese al agotamiento, dijo, valió la pena, ¿no? Número 4. Problemas con María Antonieta de la Nieves. En julio de 2013, María Antonieta de la Nieves anunció públicamente que había ganado la demanda que había interpuesto en 2001 contra Roberto Gómez Bolaños y Televisa por el uso no autorizado de su personaje, la Chilindrina. Durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, declaró: "Tienen la primicia de saber que ya gané la demanda contra Televisa y Chespirito. La Chilindrina ya es mía y nadie me la puede quitar". Según reportó la cadena Univisión, el 26 de julio de ese mismo año, Gómez Bolaños explicó que, al finalizar El Chavo del Ocho, cada actor tomó decisiones independientes sobre sus personajes. Afirmó que le informó a María Antonieta de las Nieves que continuaría utilizando el suyo, a lo que ella inicialmente accedió, pero luego cambió de opinión. A diferencia de Carlos Villagrán, quien abandonó el programa en 1978, de la Nieves permaneció en el elenco hasta finales de los años 90 y se presume que pudo arreglar su relación de amistad con Roberto Gómez Bolaños. Número 5. Supuesta relación con grupos delictivos. Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de uno de los líderes de un grupo delictivo colombiano, Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del desaparecido Cártel de Cali, afirmó en su libro El hijo del ajedrista que Roberto Gómez Bolaños se presentó en una fiesta organizada para uno de los hijos de los jefes del mencionado cartel. Ante esta situación, Gómez Bolaños negó rotundamente cualquier vínculo con el grupo delictivo. No obstante, María Antonieta de las Nieves confirmó que el show de Chespirito sí se presentó en una celebración de primera comunión de la familia de esta persona. Más adelante, en 1995, se hizo público un fragmento de video que mostraba a Gómez Bolaños y a su elenco actuando en una fiesta privada organizada por el empresario colombiano Justo Pastor Perafán, quien posteriormente fue condenado por estos delitos. Este material fue infundido por el noticiero Krypton, transmitido los fines de semana por la extinta cadena Canal 2, o sea, la actual canal institucional en Colombia. A pesar de la revelación, el tema no tuvo mayor repercusión mediática y no volvió a ser mencionado por otros medios de comunicación. Y miren, aun cuando existen esas controversias, no podemos negar que Roberto Gómez Bolaños fue un pilar en la televisión mexicana por décadas. Y respecto a los misterios que envuelven los escándalos que se vivieron tras bambalinas El Chavo del Ocho, solo podemos creer lo que se nos contará en esta serie y complementar con varias entrevistas que se le hicieron a Rubén Aguirre, Carlos Villagrán y Edgar Vivar, entre otros, a través de los años, ya que principalmente ellos tocaron estos temas sensibles en diferentes ocasiones y nos mostraron atisbos de lo que realmente sucedió y qué fue lo que terminó por separar esta bonita vecindad. Mientras tanto, no podemos terminar de juzgar esta serie por 2 episodios, sino hasta que ya esté terminada. Pienso que la serie, aun cuando pueda sentirse por momentos lenta, está cocinando todos estos problemas a fuego bajo, para poder engancharnos en los próximos episodios. Si te gustó este video, revienta el botón de like, suscríbete y activa la campanita para más videos como este. No olvides estar al pendiente del canal para más críticas, videos, análisis y noticias de películas y el mundo del cine para mantenerte enterado, y nos vemos en la siguiente escena en esto que es Fuera de Encuadre. Y en la próxima toma nos volveremos a ver.